día de hoy vamos a trabajar con la relación voltaje-corriente en un capacitor. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el voltaje en un capacitor? Me imagino que vieron esta ecuación que está aquí arriba, ¿verdad? Esa ecuación que está ahí arriba, vamos a trabajarla. Es importante saber cómo, para qué sirve, cómo utilizarla o cómo sale esa función ahí. Fíjense que esta ecuación que acabamos de ver ahorita en la presentación, fíjense, esta que está acá se divide en dos tramos, ¿verdad? Un tramo de menos infinito a t sub 0 y un tramo de t sub 0 a t. ¿Ya lo vieron? Ok. Si ya están viendo integrales, ¿verdad? Se están ahorita acordando de las integrales, ¿verdad? Quiero que sepamos qué significa esta ecuación que está aquí de voltaje, ¿ok? ¿Qué significa esta ecuación? Esta ecuación que está acá identifica o calcula el voltaje en un capacitor. Pero esta parte de aquí, esa parte que estamos viendo en ese punto, esa parte aquí, en la primera parte, el primer tramo, ese primer tramo le vamos a llamar valores iniciales. Valor inicial del capacitor, o el valor de voltaje inicial, ¿verdad? Del capacitor. Ese es un valor inicial. Entonces, a los valores iniciales, ¿verdad? Sucede lo siguiente, que un capacitor puede tener dos estados. Entonces, el voltaje del capacitor puede tener dos estados. Un estado puede ser descargado, un estado descargado, ¿ok? Puede estar cargado o puede estar descargado el capacitor, puede estar en dos estados. Entonces, el valor inicial de aquí va a depender del estado del capacitor. ¿En qué punto estoy analizando el capacitor? Por ejemplo, si yo analizo el capacitor desde que él está prácticamente en un tiempo de que no tiene ninguna función forzante en su extremo o en la parte del circuito, no está excitado por ninguna fuente, entonces el capacitor entre sus terminales, su voltaje va a ser, ¿verdad?, igual a 0. Entonces él puede pasar por mucho tiempo con ese voltaje igual a 0. Y entonces puede pasar, digamos, tiempo X, apagado, 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 de tal forma que llega un momento en que yo le aplico una función forzante, y vamos a ver eso, al capacitor o al circuito, y entonces el circuito comienza a cargarse el capacitor, de tal forma que llega a cargarse a un voltaje específico. ¿Ok? Entonces, este tramo de acá es el valor inicial de menos infinito a t sub 0. ¿Ok? Quiere decir que de menos infinito a t sub 0, ¿cuál es esa región? Esa región es todo lo que pasaba aquí atrás. De t sub 0 a menos infinito, ¿cuánto es el voltaje en el capacitor? De t sub 0 a menos infinito, ¿quién me puede decir cuánto es el voltaje en el capacitor? ¿Quién me puede dar? 0, correcto, mercado es 0. Por lo tanto, si yo estoy buscando el voltaje en el capacitor, ya sé que este valor de menos infinito a t sub 0, el valor de L es 0. Y entonces solo voy a utilizar esta otra parte de la ecuación. ¿Ok? ¿Me entienden qué significa entonces este primer tramo de la ecuación? Es un valor inicial. Ahora vamos a suponer, fíjense bien, vamos a venir y vamos a suponer que el capacitor se cargó aquí, digamos a 10 voltios, aquí hay 10 voltios, y pasó mucho tiempo cargado ahí. Vamos a suponer que pasó mucho tiempo cargado el capacitor. Y entonces esos 10 voltios pasaron mucho tiempo ahí. Pero vino un momento que se quitó la fuente del circuito y el capacitor comenzó a descargarse. ¿Ya? Y se descarga. Entonces en este tiempo, ahora este va a ser mi nuevo t sub 0. Voy a ponerle t sub 0 1, pues. Ahora voy a poner un nuevo tiempo t sub 0 1. ¿Qué pasa acá? Antes de t sub 0, ¿qué tengo? De t sub 0 a menos infinito. De t sub 0 para atrás es menos infinito. Como esto ya pasó tanto tiempo,
Quiere decir que de T sub 0 a menos infinito, ¿cuánto vale el voltaje en el capacitor ahora? En este tramo de menos infinito a T sub 0, evaluando de lo de aquí, correcto, mercado. Ahora ya mi valor inicial ya no es 0. Como evalué en T sub 0 inicial, el valor en T sub 0 inicial era 0, porque antes de infinito no había nada. Pero ahora en T sub 0,1 yo evalué antes de T sub 1 a menos infinito, ahora mi valor inicial ya no es 0. Mi valor inicial ahora es 10 voltios. ¿Ya? Entonces este tramo de aquí va a depender del estado del capacitor. Si está descargado totalmente, el valor inicial del capacitor va a ser 0. Y si estaba cargado, va a tener un valor en voltios específico, 10 voltios, 5 voltios, 3 voltios. ¿Verdad? Quiere decir que en esta ecuación lo que yo voy a evaluar es de T sub 0 a un tiempo T, que está aquí, miren. De T sub 0 a un tiempo T es lo que voy a evaluar en esta parte de la ecuación. ¿Ya? Entonces, cuando vayamos a ocupar la ecuación del capacitor, lo que vamos a ocupar es el valor inicial más el segmento donde el capacitor ya comienza a tener una reacción, ¿verdad? Ya sea de descarga o ya sea de carga, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos trabajando acá. Perfecto. Entonces, eso es para la ecuación del voltaje. Para la ecuación de la potencia va a ser la corriente I de T por el voltaje V de T. Y la energía vamos a tener, generalmente vamos a ocupar esta ecuación para la energía. Esta que ven acá. Esta va a ser la ecuación para la energía. Permítanme. Esta ecuación que está aquí, si ustedes se fijan, esta ecuación tiene dos formas de utilizarse, ¿verdad? Dos formas de utilizarse. Uno, cuando tengo un voltaje que varía en el tiempo. Y dos, cuando tengo un voltaje DC. Cuando tengo un voltaje DC, únicamente lo que voy a hacer en este lugar de voltaje, voy a poner el valor de DC del capacitor, valor de voltaje que tiene el capacitor, y encuentro la energía del capacitor. Pero si estoy en el tiempo, lo que voy a hacer es evaluar en un segmento de tiempo o en un tiempo determinado la función del tiempo de voltaje, ¿verdad? Voy a tener aquí un voltaje en función del tiempo y voy a evaluarlo, ¿verdad? En un rango de B inicial a B final, ¿verdad? O un rango único, ¿ves? De 6 milisegundos, 2 milisegundos, dependiendo de la ecuación o dependiendo del circuito que estemos utilizando, ¿ok? La corriente va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ya tenemos tres ecuaciones muy importantes acá. Uno, el voltaje del capacitor, que ya sabemos que se analiza en dos tramos. Y dos, la corriente del capacitor, que va a ser, perdón, la corriente del capacitor, la energía del capacitor que está acá y la corriente del capacitor que está acá. Estas son las ecuaciones que vamos a trabajar. Ahora, un capacitor en CD, cuando ya está cargado, ojo, esto es válido cuando ya el capacitor está cargado, un capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Qué pasa? A ver, si yo ya tengo aquí un capacitor que tiene 5 voltios constante, como ya tengo un capacitor que tiene 5 voltios constante, díganme acá, la derivada de un voltaje constante con respecto al tiempo, ¿cuánto es? Si aquí yo derivo 5 voltios constante con respecto al tiempo, ¿cuánto me da? Solo Mercado me está contestando. La derivada de una constante, ¿cuánto es? Correcto, Mercado, así es. La derivada de una constante es igual a, solo Mercado sabe derivar. Sí, igual a cero. Igual a 0, excelente, Andrés. La derivada de una constante igual a 0, quiere decir que si el voltaje es constante, yo tengo una corriente de 0, porque la derivada de una constante es 0 por C 0, mi corriente es 0. Quiere decir que cuando el elemento de este capacitor, cuando esté cargado por un voltaje constante, entonces mi corriente va a ser igual a 0. Por ende, si tengo una función de voltaje senoidal aplicado a un capacitor, ya mi corriente
no va a ser cero, sino que va a ser la derivada de esa función, ¿verdad? Con respecto al tiempo y la multiplicamos por la capacitancia. Ok, perfecto. Entonces, datos importantes que debemos de tener. Uno, que el capacitor puede responder de dos formas ante una función forzante. Si la función forzante es DC o si la función forzante es AC. La respuesta del capacitor va a ser diferente dependiendo de el tipo de señal que nosotros apliquemos. ¿Cómo responde el capacitor ante la conmutación a cero de una función forzante? También es importante. Entonces, vamos a ver estas dos cosas ahorita. Ahora, una función forzante es la que obliga a un elemento almacenador de energía a cambiar su estado natural. O sea, el capacitor de forma natural, él no genera potencia de forma natural. O sea, él es un elemento pasivo. Quiere decir, cuando yo le aplico una función forzante al capacitor, entonces él comienza a reaccionar y a almacenar energía. Ya para eso se obliga al capacitor a almacenar energía, no lo hace de forma natural. Ok, miremos este circuito que está acá. Fíjense bien que este circuito tengo una fuente de 20 voltios, un capacitor de 100 micro, una resistencia de 1 kilo. Y entonces, ¿qué pasa cuando este switch está abierto? Si este switch está abierto, este voltaje no está haciendo nada. Por lo tanto, ¿cuánto vale IF? 0, IC, 0, IR, 0. El capacitor está en su forma natural y no podemos hacer nada. Entonces, vamos a ver qué pasa una vez que yo cierro ese circuito. ¿Qué pasa una vez que yo cierro el circuito? Cuando yo cierro el circuito, voy a tener lo siguiente, miren. Cierro el circuito y prácticamente comienza a fluir una corriente IF. Ahora, vámonos aquí en este tiempo. Aquí, este tiempo es mi tiempo de conmutación. Este es mi tiempo de conmutación. Fíjense que aquí, entonces, fíjense en este punto. Aquí yo cerré el circuito, comencé y conmuté y comencé a generar una corriente IF. Entonces, en ese tiempo, miren, en ese tiempo T sub 0 y pasó de estar abierto a estar cerrado. Y entonces tengo una corriente IF. Fíjense que IF, IC y IR le puse 3 colores distintos para que miráramos en este punto. Miren en ese punto quiénes son iguales. IF e IC son iguales en este punto que está aquí. Son la misma corriente. IF es igual a IC. ¿Qué significa? Que inmediatamente que yo aplico una función forzante, el capacitor se comporta como un cortocircuito, jalando toda la corriente que viene hacia él. Quiere decir que si aquí se actúa como un corto, la corriente IR es igual a 0, porque toda la corriente se viene para acá. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Fíjense bien que una vez que va pasando el tiempo, la corriente IF va bajando y la corriente IC también va bajando, la corriente del capacitor. De tal forma que la corriente del capacitor, esta que está en verde, va a llegar a un momento en que es igual a 0. Miren, aquí ya la corriente es 0. Ya no hay corriente, 0 amperios hay ahí. Quiere decir que cuando el capacitor se carga, el capacitor se comporta, dijimos, como un circuito abierto por esta función forzante. Si fuera una función forzante AC, la cosa cambiaría, ¿verdad? Entonces, o si lo que yo tengo es calcular la corriente del capacitor bajo una función de conmutación, también cambia el análisis, que lo vamos a ver en la otra unidad. Entonces, fíjense que IC, en este caso, como este señor ya se cargó, se abre el capacitor, ya es un circuito abierto. Su corriente en este punto, cuando ya es cargado, es igual a 0, pero su voltaje, que es lo que está aquí en rojo, miren, el voltaje a medida que la corriente va cayendo, el voltaje va subiendo en el capacitor hasta llegar a un punto que ya tiene su valor de carga completo. ¿Cuánto va a ser el valor del voltaje? Va a ser dependiendo de la naturaleza del circuito. ¿Cuánto es el valor de este capacitor, del voltaje del capacitor? Va a ser el mismo valor
que tenga el voltaje en esta resistencia. Quiere decir que el voltaje en esta resistencia es el que está estableciendo o forzando prácticamente un voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor va a depender de la naturaleza del circuito. No es que si el capacitor es de 1000 voltios, va a tener 1000 voltios en cuanto lo conecte, no. Él va a tener entre sus terminales un voltaje, ¿verdad? Dependiendo de cómo se encuentre en el circuito. Fíjense que aquí el voltaje va a ser IR por 1K. Ahora, ¿cuánto vale IF una vez que yo encendí aquí? El valor de aquí va a ser, como este es un cortocircuito, mi voltaje de 20 voltios va a caer en 1 kilo. Quiere decir que aquí yo voy a tener 20 miliamperios al inicio. 20 voltios entre 1 kilo, 20 miliamperios vale IF y 20 miliamperios vale IC. ¿Ya lo vieron? Una vez que comienza a caer la corriente de capacitor, también comienza a caer la corriente de la fuente, esta corriente de aquí, IF. Pero la corriente de la resistencia, fíjense que comienza a subir de tal forma que la corriente IF y la corriente IC van buscando cómo llegar a ser el mismo valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí se va a abrir el circuito. Y al abrirse el circuito aquí, IF va a ser igual a IR. Cuando ya esté cargado este capacitor, IF va a ser igual a IR. Miren IR que está aquí en un color verde celeste, no sé qué color es este. Va subiendo y llega a un punto en que ya las dos corrientes son las mismas. ¿Qué valor de corriente voy a tener? Como están en serie estas dos resistencias, al abrirse aquí, 20 entre 2K, voy a tener en este punto 10 miliamperios. 10 miliamperios voy a tener ahí. ¿Ya? Entonces aquí tengo 10 miliamperios. Como aquí tengo 10 miliamperios, ¿cuánto es 10 miliamperios por 1K? Ok, Juan, lo que pasa es que abrimos acá. Se nos abre BC, ¿verdad? Este capacitor, como ya está cargado, se abre, entonces prácticamente entre estas dos terminales no hay corriente. Entonces, esta IF va a ser igual a IC. Entonces, 1 kilo y 1 kilo van a quedar en serie. Si ustedes se fijan, es como que no existiera este capacitor ahí. Entonces, va a quedar 1 kilo más 1 kilo, 2 kilos. Entonces, ya cuando esté cargado el capacitor, mi corriente IF va a ser 20 entre 2K. Y entonces voy a tener 10 miliamperios. Y 10 miliamperios por 1K, ¿cuánto voltaje tengo? ¿Cuánto voltaje tendría en el capacitor? El voltaje del capacitor va a ser este voltaje de la resistencia. Entonces, 10 miliamperios por 1K, 10 Un voltios. voltio. Correcto, 10 voltios. Entonces, como dice Landes, tenemos 10 voltios en la resistencia. Y si hay 10 voltios en la resistencia, tiene que haber 10 voltios en el capacitor porque están en paralelo, ¿verdad? Están en paralelo. Perfecto. Entonces, quiere decir que este capacitor, si el voltaje de T sub 0, de T sub 0 a menos infinito, ¿cuánto era el voltaje en este caso? De T sub 0, de menos infinito a T sub 0, de menos infinito, es para allá. ¿Cuánto es el voltaje en el capacitor? De menos infinito a T sub 0, era 0. ¿Ok? Era 0. De menos infinito a T sub 0. De T sub 0 a T, fíjense bien que yo tengo T sub 0 aquí. Y si yo quiero decir, voy a evaluar acá de T sub 0 a T, y T yo lo evalúo aquí, y este es T, ¿cuánto vale de T sub 0 a T? Vale prácticamente, hay que evaluarlo y vamos a darnos cuenta de que en T pues vale 10 voltios y en T sub 0 vale 0, entonces va a ser de 10 voltios. Ok, entonces el capacitor aquí ya tiene 10 voltios cargados, él mantiene esos 10 voltios entre su carga y entre sus terminales no hay corriente, IC igual a 0, miren, IC que está en verde, en todo este segmento cuando ya está cargado, miren, todo este segmento que está cargado el capacitor, todo ese segmento que está aquí, todo ese segmento, el capacitor está cargado, tiene 10 voltios entre sus terminales,
su corriente IC, miren, es igual a 0. La corriente en la resistencia IR es igual a la corriente de la fuente, en este circuito específicamente. Y en todo ese tiempo, mientras yo no quite ese switch, el voltaje en el capacitor va a ser 10 voltios y sus parámetros del circuito se van a mantener constantes. Miren, se van a mantener constantes, no van a variar en todo ese tiempo. ¿Qué pasa ahora si venimos y en este punto de aquí, T sub 01, vengo yo y quito el switch? Vamos a quitar el switch ahora. Miremos qué pasa ahora. Quito el switch. ¿Qué pasa? En este punto, T sub 01, vengo y quito el switch ahora. ¿Qué pasa con la corriente IF? Miren, este es IF. ¿Qué pasa con esa corriente IF? Pasa de 10 miliamperios a ¿cuánto? Miren, inmediatamente pasa a 0. A 0 amperios. Miren. ¿Ya lo observaron? Inmediatamente que yo quito el switch, esta corriente deja de existir. Por lo tanto, pasa este aquí. Pero ¿qué pasa con IR? Miren a IR, no se nos elimina. Y miren el voltaje, tampoco. ¿Qué valor tenemos aquí? Aquí tenemos 10 miliamperios. IR vale 10 miliamperios. ¿Qué pasa con la corriente en el capacitor? Observen la corriente en el capacitor. La teníamos en 0, todo esto que está aquí. Ahora que yo abro aquí el circuito, inmediatamente tengo una corriente negativa, que es igual a la corriente IR. Nada más que negativa. Esta corriente IF es igual a menos IR. Si ustedes se fijan, esta corriente, permítanme, bueno, hice un garabato, aquí lo voy a poner. Esta corriente es prácticamente mi corriente del capacitor, pero esa corriente del capacitor es en la misma magnitud de IR, pero de forma negativa. ¿Qué me indica una corriente negativa? Miren cómo iba la dirección de IC al inicio. Miren en qué dirección iba IC. Una vez que conmuto, miren la dirección ahora de IC. La corriente IC, este es negativo, lo que está indicando ahora que cambió de dirección. Ahora esta corriente IC sube para acá, pero no puede irse para acá porque el circuito está abierto. Entonces toda la IC pasa para acá. Quiere decir que IC es igual a IR. Fíjense, lo único si hacemos un LSK, esta está entrando y esta está saliendo. Por ambos, por ende, IC va a ser igual a IR. ¿Ya lo vieron? Van a ser igual a IR. Por lo tanto, IC, fíjense que cae a 10 miliamperios. ¿Cuánto vale el voltaje inmediatamente que cae IF a 0? El voltaje se mantiene en 10 voltios, miren. En ese instante que yo abro aquí, yo aquí tengo 10 voltios. No se me eliminó el voltaje. ¿Qué significa? Que a cambios bruscos de corriente, miren, aquí hubo un cambio brusco de corriente. Pasó de 0 a 10 miliamperios. Y esta corriente también pasó de 10 a 0. A cambios bruscos de corriente, no hay cambios bruscos de voltaje. Ojo, esa es una de las principales aplicaciones del capacitor. A cambio brusco de corriente, no hay cambio brusco en su voltaje. El voltaje se mantiene. ¿Qué va a pasar? Gradualmente, cuando ya la corriente que está acá, este voltaje que genera esta corriente IC, se la pasa a IR, IR va a estar disipando esa potencia y gradualmente IR va a consumir potencia, por ende va a consumir energía y IR va a ir prácticamente bajando el valor de su corriente por la disipación, va a ir consumiendo la energía del capacitor, va a ir bajando la corriente, de tal forma que el voltaje también va a ir bajando gradualmente cuando va bajando IR. ¿Ya vieron? Entonces, este que está acá, IR,
va a ir bajando hasta llegar a cero, ¿verdad? En más infinito ya va a cero, en un tiempo t va a llegar en 5 octavos, ¿verdad? Vamos a ver luego que el capacitor va a tener un voltaje prácticamente de cero, ¿ok? Entonces, el capacitor acá ya se descargó, ya la corriente se hizo cero, por ende también la corriente del capacitor se hizo cero. De esa forma responde el capacitor a una función forzante y a la conmutación de esa función forzante. Al inicio se carga el capacitor a un voltaje, ¿verdad? Que va a depender de la naturaleza del circuito. Si yo conmuto esto, entonces esto va cayendo gradualmente en dependencia de valores de resistencia, ¿verdad? Que tenga ese circuito, ¿verdad? La resistencia de Thevenin vista desde la terminal del capacitor va a ser la resistencia con que el capacitor se va a descargar, ¿verdad? Ya lo vamos a ver eso. Perfecto. Preguntas ahí. ¿Entendimos cómo funciona el capacitor ante una función forzante y al eliminar la función forzante? ¿Ok? Eso es lo que necesito que miremos. ¿Ya? Ante una caída brusca de la corriente, no tengo caída brusca del voltaje. El voltaje va a ir cayendo gradualmente. ¿Ok? Él va a resistirse a los cambios bruscos de corriente. A los cambios bruscos de corriente, él comienza a entregar, miren, si la corriente es negativa, es que él está entregando potencia. Y la energía se está consumiendo también de forma paulatina. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no hay pregunta, procedamos a lo siguiente. Fíjense bien. ¿Qué pasa? Aquí les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los exploren. Miren, exploren estos ejercicios. No los voy a evaluar, pero quiero que ustedes los exploren. ¿A quién va a ser igual la carga almacenada en un capacitor de 3 pifofaradio con 20 voltios a través de este, ¿no? Cuando calcule la carga almacenada, ¿qué ecuación van a ocupar? Q igual a C por B, nada más. Y eso les va a dar la carga, ¿ok? En Coulomb. La energía almacenada, simplemente meter los 20 voltios, un medio del capacitor por el voltaje al cuadrado. La tensión en el capacitor de 3 microfaradios, si la carga en sus placas es de 0.12 microcoulomb, ¿cuánta energía se almacena? Lo mismo, ocupar aquella ecuacióncita que está ahí arriba. También me gustaría que exploren esta. Miren, les piden la tensión en el capacitor, le dan la tensión en el capacitor y le dan la capacitancia. Quieren que calcule la corriente que circula por él. ¿A quién es igual la corriente de un capacitor? A C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces derivamos el voltaje y lo multiplicamos por 5. ¿Ok? Entonces derivamos el voltaje y lo multiplicamos por 5 microfaradios. Y ya vamos a tener la corriente en el capacitor. Entonces exploren estos ejercicios tan interesantes, pero a mí lo que me interesa es que tengamos un poco ya en nuestra mente de cómo reacciona un capacitor, que él se carga a cierto punto, después se puede descargar. En un momento él estaba, fíjense bien, en este momento él estaba como un elemento pasivo consumiendo potencia, y en este punto, cuando ya no tengo función forzante, él se comporta como un elemento activo, entregando potencia. En un momento consume potencia y en otro momento entrega potencia. Por eso es que vamos a ver después que la potencia promedio es igual a 0, porque todo lo que él consume lo entrega en otro tiempo.